chicos en la estancia de verano, ahí va a estar grabada tu sesión. Perfecto. Pues obviamente, pues todo lo que hacemos durante la estancia de verano, un poquito de los ejercicios que hacemos con los chicos. Muy bien, excelente. Ahí ya está grabando la sesión. Buenos días a todos, ¿me escuchan y me ven bien? Confírmenme los chicos que están ya viendo la sesión. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, bueno, estoy muy contento, vamos a comenzar, vamos a dar la bienvenida a Oliver López Corona. Él es nuestro invitado en la sesión del día de hoy, que haya aceptado porque sé que es una persona, un investigador muy activo y que tiene muchísima chamba y que se haya dado el espacio para platicar el día de hoy con nosotros. Los pongo un poquito en contexto. Oliver es de estos científicos que son un poquito fuera del cajón, como decimos, que siempre explorando la frontera del conocimiento. Él de formación es físico por la UNAM, tiene una maestría y un doctorado en ciencias de la Tierra, también por la UNAM. Y bueno, él trabaja cosas de complejidad. Él actualmente es investigador de cátedra CONACYT y se encuentra en Conavio. Y bueno, ya sin mayor preámbulo los voy a dejar para que les platique un poquito sobre esto de ciencias de la complejidad y vamos a hilarlo al final de cómo tiene relación con todo lo que estamos haciendo en ciencias biológicas, que muchas de las herramientas de la complejidad podríamos aplicarlas para explicar los fenómenos que vemos en el día a día, tanto en el contexto biológico como en medicina, ¿no? En el contexto de la salud y la enfermedad como proceso en el humano. Gracias, Oliver, te dejo la sesión para que comiences. Excelente, pues sí, justamente como comentaba Raúl, yo de formación soy físico, pero pues desde muy temprano en mi formación me fui decantando hacia estos temas de sistemas complejos y bueno, se me ha llevado un poco como a visitar diferentes, digamos, campos en donde se aplican los sistemas complejos, desde cuestiones de ecología muy básica en términos de patrones de forrajeo. Después trabajé un poco en ciencias de la sostenibilidad, en temas de pobreza, y ahora trabajo justamente como otra vez una línea de ecología teórica, tratando de entender qué significa un ecosistema sano, ¿no? Y entonces ahí está la intersección interesante con ustedes en términos de, digamos, conceptos y técnicas que de pronto descubrimos un poco paralelamente con el grupo de Alejandro Frank en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, ellos estudiando temas más relacionados con la medicina directamente y yo estudiando temas de salud ecosistémica, y entonces llegamos pues de forma paralela como a una intersección muy interesante en lo que podría ser como una visión integral de la salud a diferentes escalas y a diferentes sistemas. Entonces eso es de lo que les quiero platicar el día de hoy y obviamente introducirlos un poco hacia las ideas de los sistemas complejos. No sé qué hacer porque inicialmente había planeado la... ¿Están viendo la presentación, por cierto? Sí. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. La había planeado de una manera clásica en donde le va, digamos, dándole los conceptos iniciales y de ahí abordar. Y hacia el final justamente hacer lo que decía Raúl. O si quieren lo podemos hacer al revés. Y les doy la propuesta de lo que tenemos en un artículo que queremos someter ya pronto a una revista médica que se llama Medical Hypothesis, donde justamente lo que ellos publican son, digamos, hipótesis plausibles que tengan una estructura muy clara y, digamos, una manera científicamente clara de ser contrastadas las hipótesis y que obviamente tengan una aplicación directa en medicina. No sé si quieran hacer eso y una vez habiéndoles presentado eso, vamos hacia atrás tratando de reconstruir lo que sea necesario para poder entender esa propuesta. Entonces, si les parece, creo que sería más bonito hacerlo de esa manera. Entonces, el artículo, como les digo, se trata justamente de plantear una nueva hipótesis, que es esta que les estoy poniendo aquí. Y la idea central es retomar un artículo seminal que en esta revista se publicó hace unos 20 años sobre la utilidad de la, digamos, de la geometría fractal en medicina y ciencias biomédicas. Eso en su momento pues era nuevo. Recuerden que hace 20 años, pues bueno, estamos hablando justamente de los inicios del desarrollo de las ciencias de la complejidad tal cual. Bueno, quizás un poco antes de la ciencia de la complejidad, pero es que ha sido un campo que
digamos, se desarrolló paralelamente desde diferentes campos de saber. Entonces hubo gente que llegó muy de la física de los sistemas no lineales, otra que llegó de la cibernética y demás. Entonces fueron convergiendo, pero ya como tal, pues quizás sí tenga, digamos, unos 20, 25 años los sistemas complejos ya como un campo relativamente unificado, lo cual hace obviamente pues un campo extremadamente joven en la ciencia. Entonces es muy claro que hay muchas cosas en ciencias de la complejidad que pues todavía no están completamente desarrolladas, ¿no? Entonces, eh, si lo comparan contra una tradición un poquito más antigua como es la física, que tiene este, pues cientos o quizás miles de años, y consideramos que probablemente las observaciones astronómicas, inclusive del Paleolítico, ya constituían un primer acercamiento hacia la astronomía, y a partir de ahí todo el desarrollo posterior, pues de cierta manera viene siendo el antecedente de la física, pues es la ciencia más antigua que tenemos, ¿no? Entonces, pues no es nada, ¿no? Comparado contra eso, es un abrir y cerrar de ojos, y eso hace que no hayan demasiados, digamos, principios fundamentales universalmente aceptados todavía en la complejidad, y probablemente apenas, por eso un poco la diferencia entre hablar entre ciencias de la complejidad y sistemas complejos, en el sentido de que los sistemas complejos pues constituyen toda una etapa muy temprana, como si estuviéramos en una etapa tipo clasificación de cosas, ¿no? Entonces, antes de que entendiéramos la evolución, pues teníamos clasificación de plantas, clasificación de insectos, clasificación de muchos tipos de seres vivos, y ese es un, digamos, un estadio temprano de una ciencia, ¿no? La parte que tiene que ver con entender qué es, más bien de entender cómo, eh, cuáles son los clústeres de las cosas que estamos estudiando. Y ya viene bastante después, pues, el entender los mecanismos fundamentales que están rigiendo ese tipo de fenómenos. Entonces, esa es la parte de sistemas complejos. Y cuando hablamos de ciencias de la complejidad, pues estamos tratando, o más bien estamos, digamos, aceptando un estadio un poquito más avanzado, en donde ya no solamente podemos identificar cuál es el objeto de estudio, o sea, cuáles son las propiedades que son comunes a lo que vamos a llamar sistemas complejos, sino que además hemos avanzado hacia la formulación de algunos principios fundamentales. Entonces, este artículo del que les hablo de hace unos 20 años, que habla acerca de la geometría fractal, pues estaba en una etapa muy temprana de los sistemas complejos, del trabajo inclusive de Mandelbrot y demás. Y entonces, pues digamos que puso en la mesa de discusión de la medicina, pues las ideas de que muchos tejidos y órganos del ser humano presentan una estructura fractal, y que eso pues tiene ciertas, digamos, consecuencias importantes, e inclusive algunas aplicaciones que después se encontraron interesantes. Entonces, queríamos retomar ese artículo seminal, y ahora hablar de otro tipo de fractalidad, ya no espacial, sino dinámica, es decir, en la manera en cómo se comportan los cambios en los sistemas, que parece ser que obedecen en los sistemas vivos y en general en todos los sistemas que están bajo procesos ecológico-evolutivos, de tener una invariancia de escala. Y entonces ahí comenzamos nuestro artículo hablando acerca de, digamos, lo que constituye probablemente las piedras angulares de la teoría física, que son las simetrías. Y es algo que normalmente la gente a menos que uno sea un físico ya, digamos, más, ¿cómo decirlo?, de formación más estructurada, inclusive cuando uno haya estudiado mucha física, como puede ser el caso de los ingenieros, normalmente no se ven este tipo de cosas en términos de cuál es la estructura realmente fundamental de la física. Entonces uno, cuando estudia física, pues uno aprende cosas como, no sé, como las leyes de Newton, ¿no? Un poquito más avanzado uno empieza a entender que las leyes de Newton o las leyes de Maxwell, u otras leyes de la física, pues son
digamos, equivalentes a lo que en matemática entendemos como un teorema. Entonces, los teoremas en matemáticas tienen que ser demostrados. Y así ocurre también en la física. Los teoremas físicos que llamamos leyes tienen que ser demostrados, ya sea a partir de primeros principios físicos, que serían como los axiomas de la matemática, o a partir de contrastarlos directamente contra observaciones y experimentos rigurosos. Entonces, todas las leyes de la física requieren ser demostradas, ya sea por cualquiera de estos dos caminos, y también tienen un conjunto de, digamos, de condiciones para que sean válidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la segunda ley de Newton, por ejemplo, se nos pide que para poderlas aplicar estemos en un sistema de referencia inercial, es decir, que no estemos en un sistema que esté acelerado. Si estamos en un sistema que está acelerado, pues entonces aparecen cosas extrañas, ¿no? El caso más sencillo es, por ejemplo, pensar en un carro en el que vamos manejando y tenemos una muñequita hawaiana puesta al frente, y entonces frenamos y la muñeca hawaiana se mueve hacia el frente. Todos están de acuerdo que han tenido una experiencia similar, sea con una muñeca hawaiana o algo que está colgando, etc. ¿Y quién movió a la muñeca? Nadie la movió. Si queremos describir el movimiento de la muñeca desde el interior del carro que está siendo acelerado, pues resulta ser que no podemos dar una explicación de por qué se movió. Y eso los ingenieros le llaman fuerzas ficticias, y entonces hay una manera de trabajar con eso. Obviamente la respuesta correcta a eso es entender que el carro se está moviendo, y si lo vemos desde fuera, entonces más bien al frenar el carro, la muñeca hawaiana pues hace lo que Newton dice que debe hacer, y es tratar de mantener ese estado de movimiento. Entonces el carro se frena, la muñeca trata de mantener ese estado de movimiento, y eso es lo que produce el movimiento. Desde fuera, sí es posible entender el movimiento de la muñeca hawaiana, desde dentro no. Ese es un nivel de entendimiento un poquito más avanzado de las leyes de la física. Todavía más avanzado es entender que en general la mayoría de las leyes de la física comparten ciertas estructuras matemáticas, por ejemplo, la estructura de las segundas derivadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la segunda de Newton, estamos hablando de la aceleración, que es una segunda derivada. Cuando hablamos de procesos o fenómenos que implican más de una dimensión y el tiempo, entonces, ¿cómo se una estructura de segundas derivadas, digamos, de multivariables, y esa es la estructura que llamamos cálculo multivariado, y hay ahí, digamos, estructuras matemáticas adecuadas para hablar de las segundas derivadas, y esas estructuras matemáticas se repiten en prácticamente todas las leyes de la física. Entonces empezamos a ver que hay cosas que se conservan en todas las leyes de la física, y ese es un nivel un poquito más avanzado. Hay un libro muy, muy bonito acerca de por qué esas estructuras se conservan en las leyes de la física, que se llama, un momentito, que se llama Exploratory Data Analysis from Fisher Information. Y lo que hizo Fisher es entender que estas estructuras conservadas de la física provienen de una formulación informacional de la misma. Y ese es ya otro nivel de entendimiento más interesante, en donde entendemos que lo que realmente hace la física, o lo que estudia la física, es el proceso de las mediciones. Yo no sé ustedes qué definición tengan de física, pero la física realmente lo que hace es entender las mediciones que se pueden realizar a un sistema. Entonces, normalmente lo que hacemos es perturbar a un sistema y luego ver cómo ese sistema responde a esas perturbaciones, y tratar de encontrar patrones conservados de esas respuestas, patrones conservados de cómo responden los sistemas. Y a esos patrones conservados les llamamos leyes de la física. Entonces, Friedman avanzó en ese sentido hacia una formulación informacional de la física, y entonces uno empieza a descubrir que hay en esa estructura informacional de la física
no solamente patrones conservados como las leyes, sino además otro tipo de estructuras conservadas que son simetrías. Entonces, una simetría que es muy fundamental en la mayoría de digamos, de las leyes de la física es la simetría del tiempo. Normalmente en las leyes de Newton y en muchas otras hay implícitamente una simetría en el tiempo en donde si uno escribe estas ecuaciones que están rigiendo el fenómeno, por ejemplo las de Newton o las de Maxwell, uno puede ir hacia adelante en el tiempo o hacia atrás en el tiempo y no pasa nada. Las cosas se ven igual. De tal manera que si yo les doy las ecuaciones de Newton, condiciones iniciales y condiciones de frontera del fenómeno, uno puede predecir hacia el futuro todo lo que va a pasar o uno puede entender hacia el pasado todo lo que pasó. Esa simetría en el tiempo normalmente está asociada a la conservación de la energía. Entonces resulta ser que en la física hay un conjunto importante de simetrías y que cada vez que se cumplen estas simetrías tenemos cantidades conservadas. Entonces cuando hay simetrías, por ejemplo, angulares, pues se conserva un momento angular. Cuando hay simetrías temporales, se conserva la energía y así, dependiendo de esta simetría, se van conservando cosas. Y esas son, en muy buena medida, los bloques teóricos más fundamentales con los cuales construimos la física teórica. ¿Okay? Dentro de ese conjunto de simetrías, hay una muy especial, que es justamente la simetría de la invarianza de escala. Entonces, ¿qué significa la invarianza de escala? Que yo veo una simetría del fenómeno en diferentes escalas de observación. Obviamente eso da pie, pues justo a lo que seguía la parte de los fractales, pero también si uno la aplica en la dinámica, pues da pie a lo que se llaman, digamos, dinámicas libres de escala, ¿no? O invariantes de escala. Entonces, lo que hicimos en este artículo es, a partir de esta idea de las simetrías en la física, tomar la simetría de la invariancia de escala, primero la geométrica, que es la de la que habla este artículo que ya está publicado en esta revista Medical Hypothesis hace unos 20 años, y ahora extendemos a la simetría de la invariancia de escala dinámica. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, encontramos un conjunto digamos, de marcadores dinámicos asociados a la salud, y presentamos en el artículo un conjunto de, digamos, metodologías para estimar estos marcadores, y la hipótesis que es el centro del artículo es esta hipótesis que les estoy mostrando, acerca de lo que creemos que es la salud. Entonces, lo que decimos es que lo que podremos entender como salud sistémica es algo que emerge a partir de mecanismos termodinámicos que operan a través de la anatomía y la fisiología humana en diferentes intercambios y flujos de materia, energía e información con los alrededores, hasta alcanzar digamos, una configuración operacional que es invariante de escala, en la que se alcanza un balance óptimo que vamos a llamar criticalidad entre procesos que generan orden, formalmente en teoría de la información es lo que se llama autoorganización, y procesos que generan aleatoriedad, que formalmente en teoría de la información se llama emergencia, y que pueden estar asociados, digamos, intuitivamente a las ideas de cosas que son robustas y cosas que son flexibles. Y en este balance entre estos dos procesos de robustez y flexibilidad, entre autoorganización y emergencia, entre orden y azar, el sistema, en este caso el organismo vivo, pero podríamos estar hablando de un ecosistema, también adquiere o alcanza las mayores capacidades en términos de capacidades computacionales, capacidades de inferencia, y si ustedes combinan capacidades de cómputo y de inferencia, entonces obtienen las mayores capacidades para modelar. Entonces, todos los organismos vivos, todos, están obviamente bajo procesos ecológicos y evolutivos
en donde tienen que responder a los cambios que hay en el entorno, modificando muchas veces variables internas, y para poder actuar o responder en el entorno, pues lo sea, digamos, explícito o no, todos los organismos construyen modelos. Entonces, inclusive una bacteria que se mueve buscando diferencias de potencial químico en un plato en una caja de Petri, pues está generando un modelo de su entorno a partir de datos, en este caso químicos, que le llegan, genera cómputos sobre esos datos, hace inferencias, genera un modelo y dice, me voy a mover para allá. Ese me voy a mover para allá, obviamente no lo hacen como lo estoy diciendo, ¿no? Pero generan un modelo y el organismo responde a ese modelo. Y entonces en este balance óptimo entre robustez y flexibilidad, que llamamos criticalidad, los organismos alcanzan pues justamente las mejores capacidades para hacer modelos. Y además, pues eso evidentemente está asociado con la capacidad de responder de los organismos al entorno. Y si lo piensan, a lo largo de tiempos muy largos o en un contexto de dinámica poblacional en donde hay muchos organismos que están compitiendo, pues cualquier organismo que tenga ventajas en estos términos de cómputo, de inferencia y de modelación, es decir, cualquier organismo que tenga ventajas en términos de su capacidad para responder al entorno, pues le va a ganar a los demás en ese, digamos, en ese corte de tiempo, o a lo largo del tiempo, esas pequeñas ventajas que pudiera tener se van a empezar a acumular y eventualmente lo que vamos a ver representado en las poblaciones naturales, pues son organismos que estén en la mejor capacidad para responder al entorno. Esa mejor capacidad para responder al entorno le llamamos antifragilidad. Y entonces este balance crítico, pues está asociado a esta idea de antifragilidad, pero también está asociado hacia el concepto de homeostasis, que normalmente, al menos en este artículo, lo conceptualizamos en dos partes. Una que tiene que ver con cómo variables internas son reguladas para presentar, digamos, para mantenerse estables, inclusive ante fluctuaciones del exterior, y cuando decimos que se van a mantener estables, nos referimos a una estabilidad sí en el tiempo, pero también en términos de la distribución de valores que va a poder tomar esa variable. Entonces ustedes saben muy bien que, por ejemplo, una variable como la presión arterial, pues no puede variar mucho en el organismo. Si varía mucho, algo nos va a pasar. Entonces, los valores probables que puede tomar la presión arterial en un ser humano se distribuyen de forma normal, y eso lo que significa es que en la gran mayoría de los casos van a estar cerca de un valor central, y las desviaciones de ese valor central son pequeñitas, muy pequeñitas, tan pequeñitas que la probabilidad de que se desvíe mucho del valor central, pues decae, yo digo, bestialmente. Si ustedes alguna vez han visto, pues, digamos, la fórmula matemática, una distribución normal, es algo que va como e a la menos x cuadrada. E a la menos x decae más rápido que cualquier polinomio, y obviamente, si lo elevamos al cuadrado, pues todavía más rápido. Entonces, en pocas palabras, cuando decimos que algo decae como e a la menos x cuadrada, pues decimos que decae brutalmente. ¿Ok? Y dos, pues hay algo que debe, si el organismo mantiene algunas variables muy cerca de un valor central, pero el entorno es variante, pues las fluctuaciones del entorno que van a generar flujos de materia, energía e información hacia el organismo, pues de alguna manera tienen que ser contenidas o disipadas o digamos, deben ser absorbidas. Y entonces el organismo, hasta donde entendemos y lo que proponemos en este trabajo, lo que hace es hacer como conjunto de variables, unas que son homeostáticas, que son las estables, que son las gaussianas, que son
las que van a mantenerse muy cerquita de un valor central, y otras que van a absorber las fluctuaciones del entorno, que normalmente tienen distribuciones que llamamos de colas largas, es decir, que de pronto pueden adquirir valores bastante lejanos del valor central. Y lo que terminamos de decir en esta hipótesis es que esta formulación sistémica de la salud humana se puede estimar a través de mecanismos que nos permitan identificar si el organismo está en invarianza de escala dinámica o no. Es decir, que podemos medir variables fisiológicas en el tiempo, construir series de tiempo, a partir de series de tiempo construir la serie de tiempo de las fluctuaciones, y si eso sigue una estructura matemática que conocemos, entonces sabemos que es invariante de escala, y esos son marcadores. Entonces esa es nuestra hipótesis de lo que sería la salud sistémica, eso es lo que está en ese artículo. Y obviamente, pues aquí hay un montón de conceptos que probablemente están escuchando por primera vez. Entonces, mantengan esto en mente, ¿no? Esta pequeña historia introductoria en mente. Y entonces ahora, probablemente sí es momento de que les vaya introduciendo los conceptos. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esta hipótesis? ¿Hacer algún comentario inicial? Algo que les salte y digan así, no, a ver, espérate, eso está muy loco, o sí me hace sentido, o que quieran formular alguna pregunta antes de que empecemos con los conceptos. ¿No? ¿No hay ningún comentario ahorita todavía? Me gustaría nada más comentar, Oliver, obviamente, ya que está el paper publicado, pues leerlo, ¿no? Con mucho interés de cómo plantean todo la disertación dentro del artículo y pensar cómo demostrar esto, porque aquí habrá experimentos muy interesantes en modelos biológicos y obviamente en humano, al nivel, como tú dices que es invariante escala, pues a diferentes niveles. Entonces, eso si quieres lo platicamos al final, ¿no? Claro. ¿Cuál podría Sí. ser una propuesta de modelo experimental para verificar esto que están proponiendo? Claro. Digo, esto es una hipótesis, pero esta es una hipótesis, digamos, que ya conjunta pues bastante trabajo, inclusive clínico, sobre series fisiológicas, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. O sea, hay mucho trabajo de Goldberger en torno al estudio de series de tiempo de la frecuencia cardíaca, en donde ya se ven, digamos, evidencias pues bastante claras de que el corazón humano cuando es joven y sano trabaja en criticalidad, y que cuando el organismo envejece o está sometido a alguna enfermedad crónica degenerativa, entonces va perdiendo esta dinámica invariante de escala, e inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos datos no solamente de, digamos, de envejecimiento natural o de enfermedades crónicas degenerativas como obesidad o diabetes, sino también, por ejemplo, de una especie de lo que yo llamaría envejecimiento social. Y ese es un estudio que hizo Ana Leonor Rivera junto con Ali Ruiz del Centro de Ciencias de la Complejidad, con poblaciones en situación de calle. Entonces, la gente que está en situación de calle, Ali trabaja con este tipo de poblaciones y entonces se les hizo este tipo de estudios y vemos que también pierden criticalidad. Curiosamente, cuando el corazón envejece, pierde criticalidad en un sentido. Bueno, cuando envejece naturalmente pierde criticalidad hacia un sentido, se hace como más robusto, pierde flexibilidad en estos términos informacionales, y cuando es por un tipo de envejecimiento prematuro, decimos envejecimiento social prematuro, porque la gente que está en situación de calle tiene envejecimiento prematuro, ¿no? Pierde control de esfínteres, tienen problemas con los dientes, etcétera. O sea, manifiestan todo un conjunto de signos y síntomas típicos del envejecimiento, pero producto del estilo de vida al cual están sometidos. Y curiosamente ahí pierden criticalidad hacia el otro lado. Su corazón se hace demasiado flexible, pierde robustez. Así como es para el corazón, esta hipótesis está también trabajando con evidencia que se ha ido acumulando también de que el cerebro trabaja en criticalidad, o que las estructuras de las redes de la microbiota intestinal humana están en criticalidad.
Entonces, o sea, lo que quiero decir es que es una hipótesis, pero es una hipótesis que está ya construida sobre un conjunto importante de evidencia clínica. Entonces, pues la idea inicial de qué son los sistemas complejos, quizás la referencia más bonita y digamos que creo yo que es muy adecuada como a un nivel de pregrado, es este folleto pequeño en el que participé eh, este, un poquito de complejidad explicada. Te voy a dejar la presentación, Raúl, para que después se las puedas compartir. En la presentación, según yo, vienen las ligas. Y lo que les decía es que primero, antes de entender digamos, los principios más fundamentales que rigen a todos los sistemas complejos, lo primero que hicimos fue, pues, identificarlos. Entonces, las propiedades típicas que uno puede encontrar en todos los sistemas que llamamos complejos, son esencialmente que están construidos por componentes simples respecto del sistema, que tienen interacciones normalmente no lineales. Si no entienden qué es no lineal, o sea, si no entienden algo, me dicen, ¿no? Me paran y me dicen, oye, ¿qué es no lineal? No lineal significa que si yo cambio tantito la variable que puedo controlar en el sistema, la respuesta del sistema no crece tantito, sino que puede crecer mucho. ¿Ok? O puede decrecer mucho, cualquiera de las dos cosas. Si yo voy graficando eso y en el eje horizontal pongo lo que puedo controlar y cambio tantito, algo que fuera lineal, pues también crecería tantito en la respuesta, y lo voy haciendo muchas veces y voy poniendo puntos, y esos puntos más o menos irían como una línea, Por eso es que eso sería una respuesta lineal. Cuando un sistema no es lineal, entonces yo le muevo tantito al sistema, poquito, el sistema responde mucho, le muevo tantito más, responde mucho más, y entonces lo que yo veo son cosas como convexas o como cóncavas, ¿ok? Normalmente también los sistemas complejos carecen de un control central, es decir, no requieren algo que les diga a todos estos componentes simples qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y normalmente, a través de estas componentes simples, a través de estas interacciones no lineales, sin necesidad de un control central, hacen emerger estructuras o dinámicas que no estaban en los componentes simples y que surgen de estas interacciones. Estas son las propiedades típicas de un sistema complejo. Entonces, probablemente no hay nada más simple en términos de componentes que el llamado juego de la vida, que es digamos, una estructura computacional que se llama autómata celular, diseñada por John Horton Conway en el 70. Curiosamente fue una especie como de articulito de divulgación para Scientific American, en donde describe un juego que piénsenlo como una especie como de cuadrícula, en donde en cada cuadrito ponemos algo, un autómata, vamos a llamarle, o un agente. Entonces ponemos ahí el agente y le damos un conjunto de reglas muy sencillas. Decimos, pues tú vas a estar vivo si tus primeros vecinos están vivos. Bueno, si la mayoría de tus primeros vecinos están vivos. Vas a estar muerto si la mayoría están muertos y cosas por el estilo. Entonces uno va dando en este tablero, en donde cada cuadrito se le llaman las células, estas reglas muy sencillas acerca de si ese cuadrito va a estar vivo o prendido o blanco o negro, como como lo quieran codificar, pero digamos, va a adquirir un estado dado sus vecinos, uno da esas reglas, y a partir de cómo uno distribuye, por ejemplo, inicialmente en esa cuadrícula, los cuadritos vivos o los cuadritos negros, deja correr las reglas, y con reglas muy sencillitas, de pronto, sin que yo le diga que tiene que pasar eso, emergen patrones como estas cositas que se van moviendo que se llaman sliders, ¿no? Entonces, tenemos aquí una especie de cosas que están oscilando, ¿no? Unos osciladores. Uno se va a la derecha, llega como una barrera, se va a la izquierda, el otro se va a la izquierda, llega como una barrera, se va a la derecha, y cuando pegan aquí en medio interaccionan y generan una estructura que no existía antes. Digamos, inicialmente teníamos dos osciladores, y cuando interaccionan aquí en medio, generan estas estructuras que viajan. Entonces, estas estructuras que viajan, pues no podíamos haber predicho que iban a existir y surgen de estas interacciones. ¿Okay?
Entonces, así, el librito pues te habla un poco acerca de esta idea de las interacciones, te pone algunos ejemplos, por ejemplo, las neuronas, que tenemos billones de neuronas en el cerebro, interactuando muy intensamente, computadoras comunicándose por internet o las interacciones humanas, por ejemplo, ¿no? Te da algunas ideas de conceptos relevantes, digamos, como keywords y algunas referencias. Entonces, todo este librito lo que hace es algo parecido a esto. Te da una pequeña definición, algún ejemplo, conceptos relevantes y luego referencias para que tú puedas este, profundizar más en el tema, ¿no? Por supuesto que uno de los lugares en donde mejor podemos ver las interacciones, pues es en la ecología, en donde tenemos, por ejemplo, pues estas dinámicas de redes tróficas. Entonces, se lo voy a poner tantito, creo que de todas formas no es largo, se lo voy a poner solamente un poquito para que le demos un vistazo, porque creo que este videito sí habla muy bien de Testing, estas testing. interacciones. 1, 2, 3. When your band is trying to perform, feedback is an annoying obstacle. But in the grand orchestra of nature, feedback is not only beneficial, it's what makes everything work. What exactly is feedback? The key element, whether in sound, the environment, or social science, is a phenomenon called mutual causal interaction, where X affects Y affects X, and so on, creating an ongoing process called a feedback loop. And the natural world is full of these mechanisms, formed by the links between living and non-living things that build resilience by governing the way populations and food webs respond to events. When plants die, the dead material enriches the soil with humus, a stable mass of organic matter, providing moisture and nutrients for other plants to grow. The more plants grow and die, the more humus is produced, allowing even more plants to grow, and so on. This is an example of positive feedback, an essential force in the buildup of ecosystems. But it's not called positive feedback because it's beneficial. Rather, it is positive because it amplifies a particular effect or change from previous conditions. These positive or amplifying loops can also be harmful, like when removing a forest makes it vulnerable to erosion, which removes organic matter and nutrients from the earth, leaving less plants to anchor the soil and leading to more erosion. In contrast, negative feedback diminishes or counteracts changes in an ecosystem to maintain a more stable balance. Consider predators and their prey. When lynx eat snowshoe hares, they reduce their population. But this drop in the lynx's food source will soon cause their own population to decline, reducing the predation rate and allowing the hare population to increase again. The ongoing cycle creates an up and down wave-like pattern, maintaining a long-term equilibrium and allowing a food chain to persist over time. Feedback processes might seem counterintuitive. Entonces, un poco la idea acerca de las interacciones. Obviamente, hay muchos tipos de interacciones, hay retroalimentaciones positivas, negativas y demás. Ustedes pueden ver el video después cuando lo tengan. Y una de las cosas interesantes que hemos trabajado en conjunto en el C3 y Conavio es justamente esta idea de las interacciones para tratar de predecir lo que llamamos el nicho ecológico, ¿no? Entonces, la idea del nicho es las especies, todas las especies, pues tienen cierto tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, necesitan cierto tipo, pueden vivir en cierto rango de temperaturas, de humedad, de pH, necesitan algunos tipos de nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros pusiéramos un sistema de referencia en donde cada eje es una variable importante para la especie, entonces el nicho sería como el volumen, o mejor dicho, el hipervolumen, que ocupa en ese espacio de recursos naturales, o inclusive si ponemos ahí las interacciones con otras especies, por ejemplo, si estamos hablando de puma, pues requiere comer, ¿no? Entonces, ahí no solamente puma puede vivir en ciertos rangos de altitud o de temperaturas, también necesita de sus presas. Entonces, estos ejes no solamente son, por ejemplo, recursos naturales, sino también pueden ser otras especies. Entonces, ponemos todas esas variables como ejes en un espacio multidimensional y entonces el nicho del puma sería el hipervolumen que ocupa en ese espacio, ¿no? Eso normalmente se trata de modelar y demás, pero típicamente esta idea de la interacción entre las especies se suele ignorar. Y normalmente cuando se habla de nicho, se habla nada más de la parte digamos, la parte
abiótica. Aquí en esta idea de species, justo lo que hizo Chris Stephens del C3 junto con Raúl, y se me fue hacia otro su apellido de Conavio, qué vergüenza, pero bueno, es introducir la idea de las interacciones, y eso puede ser muy difícil, porque ¿cómo sabemos que dos especies interaccionan? Formalmente tendremos que observarlas en la interacción, ¿no? Formalmente tendremos que ver que Puma se está comiendo no sé, a tapir, ¿no? Pero lo tendríamos que ver que se lo está comiendo. Esa sería la comprobación más rigurosa de que Puma interacciona con tapir. Obviamente podemos tener evidencia, digamos, menos rigurosa, como encontrar cerca de donde Puma duerme restos de tapir a medio comer, ¿no? Eso podría ser una forma. La otra podría ser utilizar la idea de la coocurrencia. Si nosotros podemos demostrar que dos cosas coocurren en el espacio y en el tiempo, mucho más probablemente de lo que un modelo completamente aleatorio podría decir, entonces esa coocurrencia estadísticamente significativa nos está hablando de que tienen alguna interacción. Ahora, por supuesto yo no sé qué interacción tienen. Podrían interaccionar como depredador-presa, como mutualismo, como simbiosis, etcétera, ¿no? Pero al menos puedo saber que interaccionan y puedo tener un estimado del nivel de interacción que tienen. Entonces eso es lo que hace justamente esta idea de Species, que es una plataforma computacional que tienen albergada el C3 y Conavio para justamente la exploración de redes de interacción y de nicho ecológico. Perdón, Raúl Sierra Alcocer, él es el otro colaborador de Conavio. Entonces trabajaron en esta plataforma, esos son los artículos, según yo en la presentación vienen las ligas, y les digo que hay una prueba estadística que es este numerito epsilon, que justamente lo que hace es probar un conjunto de probabilidades condicional. ¿Qué tan probable es que yo vea la especie 1 dado que está la especie 2? ¿No? Y entonces lo pruebo en el espacio, y entonces voy viendo, por ejemplo, esta estructura de la especie azul, la especie roja, y pues van teniendo cierto nivel de coocurrencia, pueden no coocurrir, entonces no hay interacción, o pueden coocurrir siempre, tener una interacción máxima, ¿no? Entonces, entre no coocurrir y coocurrir completamente, hay algún nivel intermedio en el que pensamos que podemos decir con suficiente confianza estadística que hay una interacción. Entonces, lo que hace este numerito epsilon, y uno puede construir, por ejemplo, la red de interacción de Puma con todos los por ejemplo, mamíferos, y entonces ver cuáles son sus interacciones y descubrir de ahí, por ejemplo, cuáles son sus presas. Entonces uno puede ver el nicho del puma y cómo se construye ese nicho de puma con diferentes presas, y uno puede construir su red de interacción, ¿no? Entonces el tipo de cosas que le permite a uno hacer esta herramienta de species. Esto me lo voy a saltar. Pero también podemos hacer cosas interesantes, ya más aplicadas en medicina. Entonces es un trabajo de mi colega Albia Ramírez Carrillo con colaboradores de psicología, cuando ella estaba haciendo un postdoc allá, y del Instituto de Ecología de la UNAM, y creo que de la UAM y otros lugares, en donde trabajaron con especies de bacterias en la microbiota intestinal, en una población de la sierra de Guerrero. Es una población pobre, marginada y fundamentalmente indígena, en donde tienen muy poco acceso a los medicamentos modernos, y en donde hay una alta prevalencia de parásitos intestinales. Y entonces lo que ellos hacen es tomar heces fecales, las llevan al laboratorio, mapean todas las especies, y luego uno empieza a hacer esta idea de coocurrencia, y entonces a partir de estas coocurrencias uno puede construir redes y luego preguntarse si estas redes se parecen o no se parecen. Entonces tenemos ahí, digamos,
utilizamos resultados de la teoría de redes para medir distancia entre redes, y al hacer eso, pues vamos viendo qué tan diferentes son. Y también van identificando algunas especies de bacterias específicas, y al mismo tiempo, de forma, digamos, independiente a eso, hacen test, por ejemplo, de depresión o de algunas funciones cognitivas o inclusive de actividad cerebral utilizando EEG, y entonces uno puede empezar a parear información de la estructura ecológica de la microbiota intestinal de los individuos contra, por ejemplo, los tests de depresión, y uno descubre que hay algunas bacterias muy específicas que están asociadas a la depresión y que hay un efecto importante de los parásitos ahí. Entonces, pues este es un paper bonito que habla justamente de la perturbación del ecosistema bacteriano en el intestino y cómo eso puede afectar la incidencia de la depresión en algo que se llama el eje intestino-cerebro, que probablemente ustedes conocen, donde a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, mediando hormonas y demás, la actividad bacteriana en el intestino puede modular digamos, los niveles de neurotransmisores y de neuromediadores, y con eso modificar el estado de ánimo, la incidencia de algunos padecimientos mentales, capacidades cognitivas, o inclusive está relacionado con el funcionamiento más estructural del cerebro. Entonces es un artículo bonito en donde se utilizó esta idea de coocurrencias para construir redes y a través de las redes estudiar este tipo de ideas. Tenemos este otro artículo que está en revisión, en donde ahora, en el que ahí ya participo yo, en donde hacemos, les digo, esto mismo, pero ahora introduciendo la información de actividad cerebral con EEG, y entonces vemos, ahora nos preguntamos si la dieta puede tener un efecto sobre la estructura de las redes ecológicas de la microbiota intestinal y sobre la red de funcionamiento del cerebro. Y entonces lo que vemos es que efectivamente la dieta sí puede estar influenciando ambas redes, y que esencialmente se pierde complejidad en las redes, en ambas redes, cuando hay una ingesta muy pobre de proteína y de lípidos de origen animal. Entonces, al menos para niños, al menos en edades tempranas, sí es muy importante consumir proteína y lípidos de origen animal. Y entonces uno se puede preguntar, pues, qué conocimiento o qué generalizaciones uno puede construir a partir de este tipo de ideas. Y entonces les decía que construir este tipo de redes de interacción así muy rigurosamente, pues es muy, muy difícil, muy trabajoso, muy lento, porque uno lo tiene que observar. Pero este artículo muy bonito, otra vez de Chris Stephens y colaboradores, pues trabajaron con species, estudiando una enfermedad de leishmaniasis, y lo que hicieron fue tratar de ver si esta idea de nicho, ahora digamos nicho de la enfermedad, donde una enfermedad puede existir, pues existe en un hipervolumen de variables que definen la existencia de esa enfermedad. Entonces muchas de esas variables pueden ser ambientales, pueden ser presencia de especies, pueden ser procesos sociales. Podríamos hablar del nicho de la obesidad, podríamos hablar del nicho de la diabetes, y entonces ahí, por ejemplo, pues van a haber variables completamente sociales, ¿no? Educación, edad, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, Chris tiene un proyecto súper bonito justamente para obesidad, donde toma en cuenta una cantidad inmensa de variables y están tratando de construir el nicho de la obesidad, considerando no solamente la parte, digamos, fisiológica, médica de los individuos, sino también la parte socioeconómica y de las interacciones sociales
que permiten o que influencian la emergencia de la obesidad. Pero en este caso especial, pues sí fue más biológico el asunto. Y entonces, bueno, pues ustedes saben que la leishmaniasis es producida por un parásito que tiene ciertos vectores, ¿no? Estos mosquitos y hospederos, que pueden ser hospederos, digamos, humanos y no humanos. Y entonces lo que ellos descubrieron con esta idea de coocurrencias y utilizando species, pues es que habían nodos de interacción que no se conocían, y entonces descubrieron, el conocimiento anterior era que habían 8 hospederos conocidos para la leishmaniasis, y a través de este estudio utilizando conceptos de complejidad, encontraron que hay 22 nuevos hospederos, dentro de los cuales encontraron por primera vez a un murciélago infectado de forma natural. Y lo bonito es que además contaban con el dinero, el equipo y el personal para ir y comprobarlo en campo, y sí, efectivamente lo comprobaron en campo. Entonces, estas ideas de complejidad, pues no solamente son ideas bonitas, realmente pueden producir conocimiento diferente del que uno puede obtener mediante una aproximación simple de la ciencia, simple no por sencilla, sino simple en el sentido de no complejo. Entonces decíamos también que los sistemas complejos no requieren un control central. Entonces tenemos este ejemplo clásico de las parvadas de esterninos, en donde hay miles, a veces decenas de miles de pajaritos volando de forma coherente, inclusive generando formas emergentes que son muy, muy, muy interesantes de ver. Y pues no están chocando, ¿no? No están chocando y muriéndose a cada rato. Y tampoco ahí está el ave alfa ahí diciéndole a todos qué hacer. Entonces, en realidad, cada uno de estos pajaritos pueden ver solamente pues, su alrededor, ¿no? Muy localmente, con información local y con redes locales, hacen emerger patrones globales, ¿no? Entonces, esto es lo que hablamos acerca de no tener control central y urgencia. Curiosamente, los esterninos saben que son muy bonitos. Son una especie invasora y flores y tienen repercusiones importantes en los ecosistemas los cuales han sido introducidas, generan problemas en la región. Hay programas para este tipo de parvadas cerca de aeropuertos, porque sí pueden producir accidentes, y también son repercusiones importantes ambientales, ¿no? Mucho de estas ideas de cómo surgen estos patrones a partir de elementos muy sencillos han sido exploradas utilizando lo que conocemos como modelos basados en gente, que es un poquito más sofisticada de lo que hablamos del juego de la vida de Conway, y una de las plataformas que más se usa es esta de NetLogo, muy intuitiva de usar. Yo les recomendaría que lo usaran. De hecho, hay una parte que está en línea, van a tener las ligas ahí, y justamente hay un modelo de lo que se llama Flock, esta idea de cómo van creando estos, digamos, componentes más grandes a partir de la interacción local de las aves. Y curiosamente, este tipo de comportamiento de flocking también ha sido utilizado completamente en otro campo, digamos, en términos de a resolver el problema de optimización, en donde se piensa que cada uno de estas avecitas representa una solución dentro de un matemático de optimización difícil de resolver, y entonces uno trayectorias y juntan y demás, y eso puede resolver problemas de optimización muy importantes. De la misma manera, por ejemplo, las dinámicas han lo que conocemos como algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos, en donde tenemos un problema matemático, pensamos que existe una población de individuos, en este caso pues soluciones, y ponemos a evolucionar en función de intercambio genético entre dos soluciones y competencia, problemas muy difíciles de resolver.
de física relativista, comparando modelos de energía y materia oscura, cuando son llevados a las aplicaciones. Y otro ejemplo típico de control no central y de emergencia son las colonias de hormigas, que hacen cosas realmente fantásticas, ¿no? Entonces lo vamos a poner nada más tantitito, y usted lo va a terminar de ver más adelante con la presentación. For a human Y bueno, settlement to thrive, obtaining food, building shelter, raising children, and more. There needs to be a way to divide resources, organize major efforts, and distribute labor efficiently. Now imagine having to do this without any sort of planning or higher education. Welcome to complex social organization in the animal kingdom, living in structured colonies, containing different types of members who perform specific roles. Although it sounds similar to some human societies, this organization doesn't arise but is part of a biologically programmed cycle. In this, all the winged males and winged virgin queen, all the nearby population, each leaves from their different nests and a natural place to mate. Pheromones to guide each other to a breeding ground. After mating, the males die off, while females try to establish a new colony. Few that are successful settle down in a suitable spot, lose their wings, and begin laying eggs, selectively fertilizing some using stored sperm they've saved up for mating. Fertilized eggs grow into female queen and her eggs will then defend the colony, while eggs grow into male. The job is to wait until they are ready to leave the nest and produce, beginning the cycle again. So how do we decide? Although they have no method of intentional communication, individual ants do interact with one another through touch, sound, and chemical signals. These stimuli accomplish many things, from serving as an alarm to ants if one is killed, to signaling when a queen is nearing the end of reproductive life. But one of the most impressive collective capabilities of an ant colony thoroughly and efficiently explore large areas without any predetermined plan. Most species of ants have little or no sense of sight and can only smell things in their vicinity. Combined with their lack of high-level coordination, this would seem to make them terrible explorers. Ants maximize their searching efficiency by changing their movement patterns based on individual interactions. Two ants meet, they sense each other by touching antennae. If there are ants in a area, this will happen more often, causing them to respond by moving in more convoluted random paths in order to search more thoroughly. But in a larger area with less ants, where such meetings happen less often, they can walk in straight lines and cover more ground, while exploring their environment in this. Esa última idea, no sé si lo captaron, pero está hablando acerca de que cuando hay muchas hormigas, por los contactos que tienen físicos y químicos, empiezan a moverse de forma más aleatoria. Entonces, han dicho que yo tengo una hormiga. Quítate, ya estás, para allá. Entonces, se mueven de forma más aleatoria y cuando no hay tantas hormigas, pueden caminar en línea recta por grandes distancias. Eso se llaman vuelos de Levy, que tienen una estructura de búsqueda local muy aleatoria y de cuando en cuando se dan saltos muy grandes explorando otra región muy distante del espacio que se está explorando. Y resulta ser que esa es la manera óptima en cómo cualquier animal forrajeador puede explorar su espacio y en principio es la manera óptima de buscar cualquier cosa. Es algo que se ha demostrado matemáticamente y yo con quien hice mi tesis de licenciatura de Denis Boyer fue uno de los pioneros justamente en entender que este patrón de movimiento de vuelos de Levy surgía de la interacción del animal forrajeador con un medio ambiente complejo en donde el ambiente no es ni tan homogéneo, ordenado, ni tan heterogéneo, desordenado, y que justamente al ser complejo, al estar en un buen balance entre homogeneidad, orden y heterogeneidad, desorden, entonces hace que un animal que está buscando comida ahí lo haga con este patrón de vuelos de Levy, que también es una especie de balance entre búsqueda local y búsqueda global. Entonces es algo realmente interesante. También hay en NetLogo un modelito de hormigas y también hay aplicaciones para solución de problemas de optimización con algoritmos de hormigas. Hemos hablado ya de la emergencia, entonces el booklet, el librito del que les digo, de nueva cuenta les da ejemplos, conceptos relevantes, referencias. Y pues es fantástico lo que la emergencia puede hacer, como es el caso de estos puentes de hormigas, ¿no? que hacen cosas realmente extraordinarias para poder pasar
de un lado al otro, ¿no? Entonces, pues no hay ahí nadie que esté diciendo qué hacer. Aquí en el experimento empiezan a abrir el espacio entre ellas y pues se lo empiezan a poner más difícil a las colonias, y entonces hacen cosas realmente fantásticas para poder salvar estos obstáculos, ¿no? Las hormigas son bien interesantes. De hecho, por si no lo sabían, las hormigas también tienen microbiota, también tienen microbioma, y parece ser que tienen, inclusive en algunas especies de hormigas, una especie como de pocitas como sanitarios en los que van y hacen dejan sus residuos, y parece ser que ahí les dan baños de microbiota a los huevos o a las hormigas recién nacidas para inocularlas con las bacterias. Es algo que también se sabe que hace, por ejemplo, los koalas. La primera cosa que hace mamá koala cuando bebé koala nace es agarrar excremento y dárselo a comer a bebé koala para inocularlo con bacterias que son las que le permiten procesar los eucaliptos. En realidad el sistema digestivo de los koalas no podrían digerir el eucalipto, lo hacen las bacterias que están en su intestino, y las requieren adquirir a partir de su madre. Se sabe también, y es algo que probablemente ustedes no sepan mejor que yo, que cuando los bebés nacen por vía vaginal, pues también tienen esta inoculación de toda la microbiota de la vagina, y que esa inoculación temprana pues es importante en términos de activación del sistema inmune, de alergias y de otras propiedades importantes para los recién nacidos. Afortunadamente hay artículos que muestran que después de un par de años, o después, no creo que no es ni siquiera un par de años, que después de un año o algo por el estilo, la mayoría de los bebés tienen una diversidad bacteriana suficientemente diversa y parecida a la mayoría de los bebés que no nacieron por vía vaginal, después de algo así como un año, adquieren una microbiota suficientemente diversa, parecida a la microbiota de los bebés que sí nacieron por vía vaginal. Ahora hay algunas recomendaciones a nivel obstétrico en donde, inclusive cuando un bebé nace por vía de cesárea, se recomienda que se le unte pues, material de la placenta, ¿no? Y de todo lo que va saliendo en el proceso para inocularlo, ¿no? Entonces eso es algo que está siendo ya aplicado ahorita. Así como mamá koala le da a bebé koala a comer heces fecales, para personas que tienen, por ejemplo, esta enfermedad Crohn, ¿no? Que es muy, muy, muy problemática, cuando la evidencia inicial parece sugerir que las transferencias de microbiota intestinal pueden funcionar bastante bien para ellos, reduciendo considerablemente los síntomas, y lo que hacen es buscar personas sanas, con microbiotas sanas, y obviamente no se lo dan de comer, sino que, bueno, lo llevan al laboratorio y lo hacen en pastillas ya de forma, digamos, higiénica y segura, y entonces en este trasplante ya de microbiota, y parece ser que funciona bastante bien. Yo creo que en el futuro va a haber empleo para la gente que es muy sana, que es esbelta y demás, como para ser donadores de super excremento, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes son sanos y tienen las características valoradas por esta sociedad, entonces les recomiendo que empiecen a pensar en esa línea de trabajo. Y bueno, así que en este sentido de interacciones, hay un trabajo súper bonito de Ricard Solé, que es uno también de los pioneros de la ciencia de la complejidad aplicada en ecología, sobre una idea así muy interesante acerca de la diferencia entre cerebros sólidos y cerebros líquidos, pensando en cerebros líquidos como una especie de inteligencia distribuida, ¿no? Entonces, las hormigas y las abejas y las termitas pueden resolver problemas que una abeja, una hormiga, una termita no puede resolver, creando una especie de supra inteligencia, que es a lo que le llama Solé cerebros líquidos, versus cerebros sólidos, que sería un cerebro normal creado por una red neuronal estructurada en un cerebro único, ¿no? Entonces hay varias ideas muy interesantes
eso al respecto, no voy a hablar mucho de eso. Y un poco como tarea para cuando vea la presentación, está este artículo muy bonito que habla acerca de cómo entender a los bosques desde la óptica de los sistemas complejos, y entonces aquí habla de todas las propiedades que suelen asociarse a los sistemas complejos y las ejemplifica con los bosques. Cuando le preguntaron a Stephen Hawking acerca de cuál era el futuro de la física para el siguiente ciclo, él decía que él pensaba que iba a ser el siglo de la complejidad, y pues pues sí, nada más que es algo que vamos lento, ¿no? Les decía que el método científico normalmente abarca pues etapas de observación sistemática, de medición y experimentación, de formulación de hipótesis y pruebas y modificaciones de esa hipótesis, y eso se traduce a diferentes estadios donde uno empieza a entender primero la fenomenología, luego uno empieza a hacer taxonomías, después de la taxonomía uno empieza a generar leyes científicas, y esta visión, ¿no?, de estructurada de la ciencia, pues es una herencia newtoniana. Toda la ciencia trabaja como la ciencia newtoniana, inclusive la ciencia que no debe trabajar así, que es la ciencia, que son, digamos, los campos que trabajan con sistemas complejos. La física newtoniana tuvo un éxito formidable entendiendo los sistemas simples, tratando de entender aquellos sistemas que interaccionan muy poco o que no interaccionan. Y lo que fuimos descubriendo en la física es que hay una especie como de compartimentos de escala en donde hay un conjunto de leyes, de hipótesis, de resultados y predicciones consistentes a la escala, por ejemplo, de las cosas muy chiquitas, a la escala de las cosas muy grandes, a la escala de las cosas rápidas. Entonces, si pensamos aquí en tamaño, aquí en tamaño y aquí en velocidad, pues tenemos la escala de la mecánica clásica, la escala de la mecánica cuántica, de la mecánica relativista y de la teoría del campo cuántico. Y para entender lo que le pasa a una galaxia en términos cosmológicos, uno no necesita saber nada acerca de la estructura interna del núcleo. Y para entender la estructura interna del núcleo, uno no requiere saber nada acerca de cosmología. Entonces pareciera ser que la naturaleza crea estos compartimentos de escala, en donde de hecho es algo un poco más profundo, porque si uno pone esto en tres ejes, lo que llamamos variables de ajuste fino, que son variables del universo que si tuvieran un valor ligera, pero muy ligeramente diferente, el universo sería extremadamente diferente como es, o no podría existir. Eso es lo que se llama las variables de ajuste fino. La velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante de gravitación universal son variables de ajuste fino. Si las ponemos en este esquema, en el mero centro, donde digamos que no importa la velocidad de la luz y no importa la constante de Planck y no importa la constante de gravitación universal, ahí está la mecánica clásica, y en cada uno de los vértices están otros dominios escalares. Hay una interpretación informacional para cada una de estas variables. La velocidad de la luz nos habla acerca de un límite de velocidad de transferencia de la información del universo. La constante de Planck nos habla acerca de un límite de inferencia. Hay un nivel de error en cualquier medición que no podemos saltarnos. Y la constante de gravitación universal nos habla acerca un poco de cuánta información puede ser contenida en un pedazo en un hipervolumen de espacio-tiempo, ¿no? Entonces, las tres son cantidades informacionales. Entonces, pareciera ser que este dominio escalar es algo muy fundamental de la estructura informacional del universo. También tenemos estas estructuras, digamos, en términos de fuerzas fundamentales. Tenemos la fuerza fundamental que llamamos fuerte, la electromagnética, la débil y la gravitatoria, con escalas bien definidas, con alcances bien definidos, y esas son las cuatro interacciones con las cuales se construye todo en el universo, ya sea que se construye la materia, la organización de la materia, o cómo interacciona en términos del espacio y el tiempo. Entonces, todo lo que ocurre en el universo ocurre con estas cuatro interacciones, de tal manera que lo que suele hacer la física es tratar de definir cómo se distribuyen en el espacio y en el tiempo las variables que le son importantes al sistema que estamos estudiando, y luego uno aplica principios que son axiomas
y leyes que son teoremas, y uno trata de predecir la distribución en el espacio y en el tiempo de esas variables, ¿no? Y eso es lo que normalmente trata de hacer la física. Obviamente aquí es donde están los compartimentos de escala, porque tenemos que, para el sistema específico de estudio que nos interesa, tenemos que aplicar pues las leyes que le corresponden, que están atadas a una escala particular. Tenemos diferentes tipos de leyes. Aquí está la segunda ley de Newton, aquí están las ecuaciones de Einstein, donde más o menos nos dice que la forma en cómo se distribuye la materia y la energía en el universo le dice al universo cómo deformarse, y al deformarse el universo mueve a la materia y la energía en el universo, cambia su distribución. Al cambiar su distribución cambia la manera en que está la estructura del espacio y el tiempo, y así se van interactuando. Está la ecuación de Schrödinger, que nos dice un poquito acerca de cómo se relaciona algo así como la energía cinética con la potencial para un sistema muy pequeñito. Eso es esencialmente lo que nos dice la ecuación de Schrödinger. Las ecuaciones de Maxwell, que nos dice que la fuente de campo eléctrico son las cargas, que no existe una fuente puntual de campo magnético, que si yo cambio en el tiempo el campo magnético, hay como circulación de campo eléctrico, que si yo cambio en el tiempo el campo eléctrico, hay una circulación del magnético. Si juntan estas cuatro, uno obtiene la ecuación de onda, que nos describe cómo se mueve la luz. Esta otra ecuación nos dice que si queremos entender cómo cambia la temperatura en el tiempo, ese cambio de temperatura está asociado a el promedio espacial. Este simbolito significa el promedio espacial de la temperatura. Entonces podemos resolver esta ecuación y saber cómo se va una pieza mecánica, si se calienta en un lugar, cómo va a cambiar la temperatura en toda la pieza. O podemos ver la misma estructura de ley para cómo se difunde una gota de tinta en un vaso de agua. Entonces el cambio en el tiempo de la concentración tiene que ver con el promedio espacial local de la concentración en el espacio y en el tiempo, y así. Pero cuando nos preguntamos acerca de qué es la vida, pues resulta ser que es un fenómeno que sí ha querido ser entendido por la física. Uno de los primeros que lo intentó hacer fue Schrödinger, en este libro bonito de What is Life, que por supuesto tiene un montón de cosas que no son biológicamente correctas, pero fue, digamos, un buen intento y jaló mucha gente. Y el fenómeno vida nos podemos preguntar a qué escala está. Está a la escala de atómica, a la escala de las moléculas, a la escala del ADN, a la escala de las células, a la escala de los tejidos y los órganos, a la escala del individuo, a la escala de poblaciones, a la escala del ecosistema. ¿A qué escala está el fenómeno vida? Y resulta ser que el fenómeno vida cruza todas las escalas posibles. Entonces, contrariamente a lo que ocurre con otro tipo de fenómenos, el fenómeno vida necesariamente tiene que ser descrito pues con una física diferente a la física que construimos para hablar de los fenómenos que sí están restringidos a una escala. Y pues ciertamente Hawking tenía razón, y sí, probablemente va a ser el siglo de la complejidad, porque nos hemos un poco acabado los sistemas sencillos, los sistemas simples, y tenemos la necesidad de entender los sistemas que ya no están restringidos a una escala. Queremos entender al clima, queremos entender la salud humana, queremos entender las epidemias, queremos entender pues un montón de procesos que ocurren o que cruzan escalas. Entonces, por primera vez en la historia de los premios Nobel, a pesar de que varios premios Nobel de física han sido entregados a personas que han trabajado en temas que podríamos decir que son de complejidad, nunca se les ha dado justamente por eso. Se les ha dado por avanzar a la física en un área, digamos, disciplinar tradicional de la física. En el 5 de octubre del 2021 se le dio por primera vez el premio Nobel de Física a estos tres individuos, Manabe, Hasselmann y Parisi,
por su contribución a los sistemas complejos físicos. Es la primera vez que se dice explícitamente que la contribución por la cual se les está dando el premio Nobel es la complejidad. Mahnavi y Hasselmann, por sus estudios con perspectiva de sistemas físicos en el clima, y Parisi, fundamentalmente por sus trabajos que tienen que ver con cristales líquidos. Entonces, parece que esto da pie digamos, a un reconocimiento explícito de que las ciencias de la complejidad son ya una aceptación por parte de la comunidad física en términos de su validez y su rigor. Y Parisi, en este artículo que está muy bonito, justamente explica cuáles son las dos grandes piezas importantes de la física, más allá de las matemáticas y de los experimentos y demás, y que son su rigor matemático y su rigor experimental. Entonces, lo que dice Parisi en este artículo muy bonito es que sí, efectivamente, los sistemas complejos son diferentes, necesitamos una ciencia distinta, una física nueva, probablemente inclusive matemáticas nuevas que todavía no hemos desarrollado, pero que debemos mantener para que siga siendo o siga manteniendo el espíritu de la física y el espíritu de la ciencia en esta tradición newtoniana. Tiene que mantener el rigor matemático y el rigor experimental, aunque probablemente el rigor matemático ya no sea igual. Normalmente, si vieron los ejemplos que les di, todo tiene que ver en la física tradicional con ecuaciones diferenciales. Ya no se pueden usar ecuaciones diferenciales, pero entonces probablemente ahora los enunciados matemáticamente rigurosos tienen que ser a través de probabilidad, y a pesar de que tampoco tenemos experimentos como los podríamos tener normalmente en la física de lo simple, como pasa en la medicina, pues no podemos hacer experimentos en humanos como quisiéramos, porque pues no es ético, ¿no? Y no es posible. Pues tenemos que tener algunos mecanismos para generar evidencia observacional o experimental rigurosa, y si mantenemos esas dos cosas, entonces estaremos haciendo física, porque no importa que la física sea aplicada al clima, o la física sea aplicada a la salud humana, o la física sea aplicada a los sistemas sociales. Estaremos haciendo física si mantenemos rigor matemático y experimental, porque la física estudia los procesos de medición. Entonces recuerden eso siempre. Entonces la gente se empezó a preguntar si se podría medir la complejidad, y ahí obviamente entramos en problemas. Hay dos libros muy bonitos que les recomiendo ojear, este de Emergence y este de Jeffrey West de Scales, y probablemente este otro de Carlos Gershenson que se llama 5 preguntas, en donde él fue con los gurús de la complejidad y les hizo 5 preguntas, entre las cuales también estaba ¿cómo se llama? ¿Qué es la complejidad? Y entonces, dependiendo a quién le pregunte uno, dan diferentes definiciones, otra definición diferente, otra, otra. Entonces, pues no hay una definición universalmente aceptada de complejidad, y entonces eso evidentemente hace que no haya una sola forma de medir complejidad. Aquí hay un videíto muy bonito de Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe, que es un poco la meca del estudio de los sistemas complejos, donde ella fue con sus compañeros del Instituto Santa Fe, les hizo la misma pregunta. Después lo pueden ver con calma, pero al final del día, uno, ¿para qué quiere medir complejidad? Pues sí, o sea, nos gustaría tener una definición así súper universal de complejidad, pero al final del día la queremos para tomar decisiones, ¿no? Para que sea útil. Y quizás resulta que el concepto de complejidad sea epistemológicamente opaco. ¿Qué significa eso? Que probablemente es algo demasiado ya fundamental, un poco como ¿qué es la energía? ¿Qué es el tiempo? Pues la energía y el tiempo de la física clásica, pues ya no son definibles, son como primitivos que ya no aceptan una definición formal. Los empezamos a tener circularidades, ¿no? O solamente los podemos definir a partir de sus propiedades o sus cambios, ¿no? Entonces, lo importante probablemente es reconocer que queremos medir complejidad para algo, normalmente para tomar decisiones, y ahí en particular nosotros utilizamos mucho la idea de la criticalidad, de la que ya le estamos hablando, porque hay evidencia bien interesante acerca de lo que significa la criticalidad en términos de sistemas complejos. Vamos a hacer un poquito esto. No, perdón. Aquí sí es importante la idea de que la criticalidad está asociada justamente a esta noción de fractalidad, pero no espacial, sino fractalidad dinámica, que le llamamos
ruido 1 entre F, ruido rosa, ruido flicker. Y entonces hay lo que ahora llamamos una hipótesis de la criticalidad, que de hecho Kaufman ya lo ha extendido un poco más a una propuesta de principio fundamental. Y bueno, normalmente algunos todavía lo refieren como la hipótesis de la criticalidad en el sentido de que los sistemas que están en un régimen dinámico entre orden y aleatoriedad alcanzan el nivel más alto de capacidades computacionales y logran una configuración óptima entre robustez y flexibilidad, que fue exactamente la componente informacional que usamos en nuestra definición de salud sistémica. Y el modelo quizás más sencillo para entender esa criticalidad es el modelo de Ising, nuestro maestro más importante de física en el país, Moshinsky, decía que uno siempre debe tratar de encontrar el modelo más sencillo que capture la esencia del problema que queremos resolver, y Alejandro Frank, que fue estudiante de él, mentor mío, pues sigue esa misma filosofía, y después de muchos años de pensar en el tema, llegó a la idea de que el modelo de Ising es el modelo más sencillo que captura la criticalidad, y que probablemente la criticalidad es la huella digital de la complejidad. El modelo de Ising es otra vez un modelo de vecinos, entonces tienen moléculas que pueden ser como imancitos, y el imán va a estar hacia arriba o hacia abajo, o sea, orientado de una manera a la otra, dependiendo de sus vecinos. Entonces es una regla como tipo el juego de la vida, y entonces surgen estos patrones espaciales en donde empiezan, si tú partes de un material completamente con sus imancitos aleatorios, no magnetizado, empiezan a surgir islas de magnetización, y eventualmente el material se hace magnético. Entonces, justamente el modelo de Ising es un buen modelo para entender estas ideas de criticalidad. También hay un modelito de NetLogo de Ising para que ustedes lo puedan explorar. Y esta idea de fractalidad dinámica, fractalidad en el cambio en el tiempo, pues fue utilizada justamente, como les digo, probablemente inicialmente por Goldberger, estudiando series de tiempo del corazón. Y entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca. Si uno estudia las fluctuaciones, es decir, a la tendencia, al valor que tiene, uno le quita la tendencia o la media y se queda solamente con las fluctuaciones, y luego le aplica un aparato matemático que se llama transformada de Fourier, y lo único que hace es pasar de tiempo y valor de la variable a frecuencia y amplitud, donde esta frecuencia es algo así como si esta señal la quisiéramos construir con un montón de señales periódicas, están de acuerdo que tendrán que poner muchas diferentes, ¿no? Para que fuera dándoles la forma. Entonces, lo que les dice este esquemita de aquí es, si yo para construir esta señal de arriba pusiera una señal periódica de esta frecuencia, entonces su amplitud o su importancia relativa para construir la señal original sería de tanto. Si yo pongo una señal periódica de esta otra frecuencia, entonces su importancia relativa para construir la señal original sería de tanto. Si uno pone este diagrama ahora en log, y resulta ser que uno puede poner una línea recta y es un buen modelo, entonces esta cosa es invariante de escala, ¿ok? En este sentido de invariancia de escala dinámica. Si además la pendiente de esta línea recta está cercana a 1, digamos entre 0.5, bueno, menos 0.5 y menos 1.5, entonces, además de que es invariante de escala, está en un buen equilibrio entre aleatoriedad y orden. Y resulta ser que se ha mostrado o se ha empezado a construir evidencia de que los corazones sanos justamente están en criticalidad. También, como les decía, que cuando la fisiología, que normalmente debe ser dinámicamente fractal, deja de serlo, pues entonces estamos hablando de procesos de envejecimiento y de enfermedad. También sabemos que no solamente el corazón, sino que el cerebro trabaja en criticalidad. Es algo que ya está muy bien aceptado y bastante bien, digamos, caracterizado clínicamente. Y bueno, aquí les dejo un video de nuestra escuela que hicimos de física y matemáticas aplicadas a la ecología, en donde hablamos justamente de estos temas. Uy, no quería darle clic. Ahí en particular quisiera que vieran
la presentación de Ana Leonor Rivera, que justamente habla del estudio que ha tenido el grupo de Alejandro Frank en términos de analizar series de tiempo fisiológicas humanas, y nosotros otra vez con nuestra colega Elvia Ramírez tratamos de llevar esas ideas de series de tiempo de fisiología humana a fisiología ambiental, y entonces utilizamos como variable de fisiología ambiental las fluctuaciones de la respiración ecosistémica, porque implica procesos que están relacionados con el suelo, y el suelo es un integrador ambiental tanto del espacio como en el tiempo, y entonces hicimos el mismo tipo de cosas. Utilizamos datos de un consorcio que se llama Meriflux, que está en toda Norteamérica, analizamos las series de tiempo de la respiración del ecosistema, y les hicimos lo que les decía, las fluctuaciones, y luego lo metimos en esta herramienta de Fourier, nos fijamos en el resultado en log-log, y le pasamos una línea recta y lo comparamos contra un modelo de 2 líneas rectas, y si el modelo de una línea recta es mejor que el de 2, entonces sabemos que está en imbalance de escala, calculamos la pendiente y vemos si está en criticalidad, y entonces construimos una especie como de índice de salud ecosistémica a partir de estas ideas. Y bueno, hay además pues algunas razones muy importantes por las cuales pensamos que la criticalidad es algo tan universal, y lo hablan mucho en este artículo, y es esta idea de los modelos, ¿no? De que cuando los sistemas vivos están en criticalidad tienen esta ventaja para crear los mejores modelos y por lo tanto para poder responder al entorno. Es un poco lo que explica este artículo, que les dejo para que puedan leer, y resulta ser que en el mismo artículo también hablan de que la información de Fisher, que es un estimado de qué tan buena es una medición o qué tan bueno es un proceso de medición para generar inferencia, también se maximiza, y entonces por eso les decía que cuando un sistema está en criticalidad adquiere sus mayores capacidades de inferencia. También sabemos de otro tipo de sistemas que son redes booleanas, que cuando el sistema está en criticalidad está en el máximo de complejidad, y sabemos también que en el máximo de complejidad está el máximo de computación, y entonces se va armando todo esto que ya les dijimos al principio acerca de que en criticalidad está un máximo de inferencia, un máximo de computación, un máximo de complejidad y un máximo de modelación, y por lo tanto lo que decimos en este artículo que tengo con Pablo Padilla es que la criticalidad está asociada a la capacidad del sistema para responder a las perturbaciones, y esa capacidad del sistema para responder a las perturbaciones, Taleb lo ha, digamos, estudiado muy detalladamente en torno a su teoría de la antifragilidad, en donde tenemos esencialmente 3 formas de responder a las perturbaciones. Los sistemas que prácticamente no las ven, como por ejemplo podría ser esta estructura de piedra de hace cientos o miles de años, los sistemas que ante las perturbaciones se rompen, y los sistemas que ante las perturbaciones pueden ganar. Entonces se tiene que definir una función de pago, se tiene que definir una perturbación, y si si la respuesta del sistema a la perturbación respecto de esa función de pagos es no lineal y cóncava, es algo frágil, algo que se rompe. Si esencialmente es insensible, es algo robusto o resiliente, y si es no lineal pero convexo, entonces es algo que gana de la aleatoriedad, que gana del tiempo, que gana de las perturbaciones, y el mejor ejemplo de eso pues es la vida. Entonces llevamos estas ideas justamente al estudio de la antifragilidad ecosistémica, y ahorita tenemos este artículo donde hablamos justamente de los estilos de vida, y donde vemos también, además, aparte de las ideas de fragilidad, antifragilidad, de las estructuras, de las redes ecológicas de la microbiota intestinal, también vemos el efecto del path dependence, ¿no? El efecto del pasado del sistema para poder tener acceso a diferentes estadios en el futuro, y entonces cómo el estilo de vida que se ha tenido anteriormente podría estar definiendo que tu microbiota pueda llegar a estados de salud que sean antifrágiles o no. Y eso tiene que ver con una idea de si has estado bajo un régimen de dieta industrializado, malo o no, durante mucho tiempo, pues quizás fuiste perdiendo bacterias, diversidad, o inclusive perdiste funciones de tu ecosistema bacteriano, y entonces tú puedes empezar a comer bien, ¿no? Y por ejemplo, tenías sobrepeso, ¿no? Entonces empiezas a comer bien, empiezas a hacer ejercicio, y no ves avance, y ves a otra persona que a lo mejor tenía el mismo sobrepeso que tú y sí tiene avance, y la pregunta es,
¿Y por qué uno avanza y el otro no avanza? Porque probablemente hay un efecto de path dependence, hay un efecto de qué fue exactamente lo que le hiciste a tu microbiota intestinal, que no está codificado nada más en tu sobrepeso, sino que tiene que ver con la estructura ecológica que está ahí interna en tus intestinos, que no es visible. Entonces, dos personas pueden tener sobrepeso, pero pueden tener diferentes estructuras microbianas en sus intestinos, y eso puede cambiar muchísimo la capacidad que tienen para regenerar su microbiota y para poder acceder a nuevos niveles de salud. Y finalmente lo que hemos hecho, y es el artículo que les decía un poco al principio, es llevar estas ideas de antifragilidad al nivel planetario, en donde nos preguntamos cómo podríamos medir con información satelital dinámica fuera del equilibrio, y el resultado que tuvimos al hacer este primer ensayo con datos para el hemisferio norte de los ecosistemas terrestres, es que en últimas décadas el sistema planetario ha perdido su capacidad para responder a las perturbaciones, es decir, la actividad humana en las últimas décadas ha hecho que la Tierra pierda su capacidad de antifragilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería platicar, y con todas esas ideas es que eventualmente llegamos a esta concepción de salud humana, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería platicar, Raúl. No sé si tengan preguntas, comentarios, quieran discutir algo ahorita. ¿Alguna pregunta o comentario de la audiencia, de los chicos? Raúl, ¿andan por ahí? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? ¿Alguna pregunta o comentario de la audiencia? Bueno. Si no lo hay, ¿sí me escuchas, Oliver? Voy a apagar mi cámara porque a lo mejor es por la cámara. ¿Me escuchas ahí? Bueno. ¿Me escuchas, Oliver? Tengo conectado mi micrófono. ¿Andan ahí? Hola. ¿Sí me escuchas? Hola, bueno. Nosotros sí lo escuchamos, sí, Oliver es el que no nos escucha. A ver, ya lo escucho, perdón, ¿eh? Perfecto. Creo que tenías apagado tu micrófono. Sí, es correcto. ¿Alguna pregunta de la audiencia, chicos? Yo sí tengo un par de comentarios y preguntas, Oliver, si se animan. Adelante. Me voy a adelantar, voy a tomar la batuta. Fíjate que me quiero regresar al concepto de nicho ecológico. Te platico que yo en mi maestría y mi doctorado trabajé con este concepto de nicho ecológico. Obviamente no tenía nada que ver con complejidad, sino enfocado en buscar dónde muestrear en el ecosistema desértico un patógeno. Entonces es un tema que me parece apasionante, esto del nicho ecológico. Y bueno, basado en el principio que nos comentabas al inicio de invariabilidad de escala, ¿tú conoces algún ejemplo donde, en otro sentido, no cosmológico, a una escala menor, a nivel molecular, en sistemas biológicos de proteínas o de ácidos nucleicos, de este concepto del nicho ecológico como hipervariabilidad? Y obviamente tú nos pusiste el ejemplo del puma como depredador, ¿no? Y sus presas, pensando en el concepto de nicho ecológico, pero hablando de salud o enfermedad, ¿no? Que cuando tú tienes varias variables en ese hipervolumen que coinciden, se presente un fenotipo de enfermedad, y que si no coinciden, pues sea un fenotipo de salud. No sé si se entiende el concepto. ¿Tú conoces algún ejemplo? ¿Así a nivel molecular? Así es, en una escala más pequeña. Mira, por ejemplo, de hecho, ustedes deben conocer esta idea del dogma central de la biología molecular, ¿no? Sí. En donde normalmente se acepta que el flujo de información va de los genes hacia afuera, ¿no? Y no al revés. Y uno se pregunta por qué existe esa asimetría, y entonces parece ser que hay justamente una competencia ecológica inicial a nivel molecular entre las moléculas de ADN y las enzimas, que van como en direcciones opuestas evolutivamente, y entonces la solución de ese conflicto evolutivo da justamente como resultado esta rompimiento de simetría. O sea, uno no esperaría que fuera asimétrico. Uno pensaría que debería ser simétrico el flujo de información. Que sea asimétrico es algo raro, y ese resultado raro de asimetría viene como resultado justamente de este proceso coevolutivo entre las enzimas y los ácidos nucleicos. Entonces ese es un ejemplo muy a nivel molecular, ¿no? Las bacterias trabajan todo el tiempo así, ¿no? O sea, nuestro ecosistema bacteriano en el intestino o en donde sea, para ser sano, tiene que estar en criticalidad, ¿no? Entonces tiene que tener no solamente una buena diversidad de bacterias, sino que esa diversidad, las estructuras de las redes de interacción de tus bacterias,
debe tener, o más bien tiende a ser lo más complejo posible. Sabemos que lo más complejo posible está ligado a la criticalidad. Entonces ahí hay un juego interesante entre cuándo puedo medir criticalidad desde una perspectiva así como de dinámica, de ruido no entrefe, y cuándo la puedo medir más bien de forma indirecta como comparaciones de complejidad. Entonces yo sé que en criticalidad tengo el máximo de complejidad. Si yo no puedo medir directamente eso, pero yo puedo medir complejidad del estadio A y del estadio B, y B es menos complejo, entonces B es menos sano. ¿Sí? Y gracias, Oliver. Otra cosa que me parece súper interesante, yo había tenido pláticas hace algunos años con Ariel Roldán, mi colaborador aquí cercano, y del concepto de homeostasis. Entonces nos traes ideas muy frescas de esto que hemos tratado de divagar y de inclusive escribir un paper o un pequeño documento. Creo que lo que nos traes ahorita en la presentación nos da ideas y conceptos muy relevantes para lo que hemos estado discutiendo ya desde hace mucho tiempo. Los dos somos médicos y como que coincidimos con mucho de lo que tú nos estás presentando. Y me parece súper interesante este índice de salud ecosistémico. Pues estás hablando de homeostasis para una escala más grande. O sea, prácticamente claro. Es homeostasis. Sí, pero bueno, de hecho, llevado para atrás, la referencia que les daría serían los trabajos de Rubén Foción y Andelonor Rivera, en donde ellos sí han trabajado más directamente con la idea de homeostasis, y lo que les digo es que generan este concepto de variables controladas, homeostáticas, contra variables controlantes, ¿no? Y entonces ellos lo hacen con frecuencia cardíaca y presión arterial, y entonces lo que ven es que en individuos sanos y jóvenes, la presión arterial se distribuye como una gaussiana y la frecuencia cardíaca con una cola larga hacia la derecha. Cuando tienen individuos que tienen, por ejemplo, diabetes, pero apenas, empiezan a ver que la presión arterial empieza a perder gaussianidad y empieza a generar una cola larga hacia la izquierda. Y que la frecuencia cardíaca empieza a perder su cola larga a la derecha y se empieza a hacer más gaussiana. Con pacientes que ya tienen diabetes ya avanzada, entonces la variable que era la controlante, la que podía absorber las fluctuaciones del entorno, que tenía una cola larga hacia la derecha, ahora es gaussiana, que es la frecuencia. Y la variable que era homeostática, que debería haber sido gaussiana, ahora deja de ser gaussiana y tiene una cola larga a la izquierda. Y entonces lo ven clínicamente y comparan individuos sanos y jóvenes contra individuos con diabetes temprana y diabetes avanzada. Entonces ahí ven con toda claridad la pérdida de este acoplamiento entre gaussianidad y colas largas en un tipo de sistema de control. Obviamente puede ser que no se trate solamente de dos variables, ¿no? Podría ser que fueran redes homeostáticas en donde tuvieran que ver más de una variable que absorbiera diferentes tipos de fluctuaciones del entorno para mantener una o más variables homeostáticas de forma gaussiana, ¿no? Pero creo que la idea es muy, muy interesante y de hecho, pues de buena medida pega completamente con lo que de forma, digamos, menos rigurosa habla Taleb en su libro de Antifragilidad. Justamente esta idea de gaussianidad de colas largas está metida completamente ahí en el libro de Antifragilidad. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la homeostasis en buena medida es como un caso particular de antifragilidad, ¿no? Ahí hay que tener sus bemoles porque la complejidad de la antifragilidad la observas a diferentes escalas. Así entonces, es. El organismo puede ser antifrágil, ¿no? Por ejemplo, yo voy al gimnasio y rompo fibras musculares, y al romperse mis fibras musculares, genero procesos de sobrecompensación. Mi organismo repara mis fibras musculares y puede ser que o las hace más gruesas o puede ser que haga más fibras musculares, ¿no? Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Y efectivamente, yo desde fuera perturbé al sistema y gané de la perturbación. Esa es a la escala del individuo. A la escala interna del individuo, para que el organismo sea antifrágil, las células del organismo tienen que ser frágiles. ¿Sí me explico? Sí. La especie evolutivamente puede ser antifrágil, pero los individuos de las poblaciones tienen que morir. Sí.
Entonces ahí hay juegos interesantes a diferentes escalas en donde lo que tú ves como antifrágil a una escala puede depender de que a otra escala diferente el sistema permite el error, ¿no? Es necesario el error. Es necesario el error. Es necesario el error. Gracias, Oliver. En ese sentido hay bueno, al menos una, y creo que dos aplicaciones interesantes en medicina de antifragilidad. Ahora se ha visto, por ejemplo, que en individuos que están recibiendo medicamentos oncológicos, si tú les das de forma muy homogénea el medicamento en términos de siempre la misma hora, siempre la misma cantidad, etcétera, así súper homogéneo, súper ordenado, pues funciona a cierto nivel. Si en lugar de hacerlo así, metes tantita variabilidad, esa variabilidad mejora el funcionamiento del medicamento. O sea, no darlo en el mismo horario. Por ejemplo, o en la misma cantidad. O variar la dosis. Dejas pequeñas fluctuaciones en la dosis. Y esas pequeñas fluctuaciones en la dosis hacen que mejore el funcionamiento del medicamento. Ya. Por ejemplo, podría pasar, y no he visto un paper de eso, pero estoy seguro que pasa. Si tú tomas a una persona y la pones en un respirador artificial y le das un régimen perfecto de respiración, así perfecto, yo creo que le induces patologías respiratorias que no necesitaba tener. La variabilidad es necesaria para la homeostasis. La variabilidad es necesaria. Entonces necesitas hacer que tu respirador tenga cierto error. Ahora, yo creo que eso ocurre por fallas en la realidad de la instrumentación médica. Pero, el cambio de turno. Pero podríamos diseñar explícitamente los respiradores para que metieran esa variabilidad, y no cualquier variabilidad, una variabilidad tipo 1 entre F. Y entonces podríamos inducir que la forma en cómo los pulmones van a trabajar con una perturbación compleja, pues induzca también una respuesta compleja, ¿no? Entonces ahí creo que es algo que no creo que esté comprobado todavía, la idea de perturbaciones complejas inducen respuestas fisiológicas complejas, pero a mí me hace todo el sentido. Y al menos en este artículo de los medicamentos sí lo han visto. Obviamente es un caso clínico, ¿no? Entonces, sí, hay evidencia, hay pistas solamente, esto hay que valorarlo más. Exacto, no es un randomized trial control, ¿no? En donde ya puedes decir, sí, sabemos que esto funciona así, porque además, como te decía, en el caso del path dependence, esta dependencia, algo que es muy problemático de los temas complejos, es la dependencia del camino, porque tú puedes ver esencialmente al sistema 1 y 2 y se ven igualitos, y entonces, ok, entonces a partir de aquí deberían comportarse igual, y resulta ser que no. Lo que no viste fue el pasado de esos sistemas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Puede ser importante. Hay un artículo muy bonito en Ecología, muy reciente, en donde te muestran que los ecosistemas responden muy diferente a las perturbaciones, dada la historia de perturbación anterior. ¿Por qué? Porque pueden haber, por ejemplo, cosas como los tipping points, ¿no? Estos cambios abruptos de dinámica. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener pensando en el ecosistema bacteriano, ¿no? Estás come refrescos y comida industrializada y así, ¿no? Entonces estás perturbando a tu ecosistema bacteriano, va perdiendo diversidad, pero sobre todo podría llegar a perder lo que llamamos grupos funcionales. Un grupo funcional, por ejemplo, los depredadores. En un ecosistema terrestre yo puedo tener al puma, al lince y a otro animal que sean depredadores, ¿no? Si yo talo, deforesto, mato animales, puedo perder a uno de ellos o a dos de ellos, pero si me queda aunque sea un depredador, para el ecosistema la función depredador todavía existe. Pero ¿estás de acuerdo que no es lo mismo tener 3 depredadores y tener redundancia funcional que no tener redundancia funcional? Entonces yo tengo 2 ecosistemas, uno que tiene a sus 3 depredadores íntegros y uno que nada más tiene a uno. ¿Ok? Los veo de fuera igual, ahora los vuelvo a perturbar. Este pierde uno y este pierde uno. ¿Estás de acuerdo que se van a comportar completamente diferente, no? Sí, se colapsa el que pierde el depredador. Uno ya perdió la función. Sí. Entonces, esa dependencia del camino puede ser muy... Y entonces justamente hace, y eso digamos, es un problema de estadística fundamental en sistemas complejos, que la cantidad de datos que requiere normalmente para construir evidencia rigurosa en la mayoría de los sistemas complejos puede ser muchos órdenes de magnitud mayor que la que requieres en sistemas simples. Entonces, cuando yo quito interacciones,
y quito pasado y quito cosas y dejo el sistema muy, muy, muy restringido, pues a lo mejor con 100 individuos ya tengo evidencia buena, ¿no? Pero cuando permito las interacciones y no quité el pasado y demás, entonces ahora puedo necesitar 1 billón de observaciones para tener evidencia rigurosa, ¿no? O sea, la diferencia va de ahí como de 100 a 1 billón. Entonces, por eso es que la evidencia rigurosa en sistemas complejos es muy, muy complicada, ¿no? Gracias, Oliver. No sé, ¿algún comentario, doctor Arié, antes de cerrar la sesión? ¿Alguien del público, de los estudiantes? Daniel, ¿algún comentario? No, doctor. Más bien tenía una duda. Creo que para hablar de sistemas complejos siempre hay o se concluye de que cierto sistema llega a un máximo de modelamiento para predecir algún fenómeno. En este caso, ¿se utiliza algún tipo de estadística avanzada o bayesiana o solamente se hace con el modelamiento matemático de hallar los patrones? Esa es una pregunta complicada. O sea, cuando digo que modelan, me refiero a... sabemos que necesariamente un organismo vivo va a tener que adquirir datos del entorno, operar esos datos, generar inferencia y producir un modelo, ¿no? Ahora, nosotros no sabemos qué modelo es el que está ocupando, ¿no? Podemos intuir, por ejemplo, que para cosas como nosotros, pues hay algún tipo de modelo tipo redes neuronales profundas, ¿no? Entonces, lo más cercano al tipo de modelos que nosotros solemos utilizar como organismos vivos, pues pueden ser las redes neuronales profundas. Entonces, sí tenemos la sospecha de que muy probablemente el tipo de modelo que los organismos vivos usan, pues son modelos bayesianos de este estilo, ¿no? No son seguramente modelos en ecuaciones diferenciales. O sea, uno no avienta la pelota y saca la ecuación de Newton y calcula la parábola y dice, el ángulo óptimo de tiro es este y la fuerza óptima es esta, ¿no? Uno lo que hace es, se pone a practicar, ¿no? Y a prueba y error, le da a la red neuronal de nuestro cerebro un montón de ejemplos que son falla, 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 llegó, falla, 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 llegó, falla, falla, llegó, falla, llegó, falla, llegó, 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 llegó. Y después de 10,000 horas de trabajo y de millones de ejemplos a nuestra red neuronal aprendió cómo lanzar una pelota bien, ¿no? En ningún momento es un modelo tipo así newtoniano para hacerlo. Si utilizamos, o sea, en ese sentido, la respuesta sería, los organismos vivos muy probablemente utilizan de este tipo de modelos, ¿no? Modelos bayesianos tipo redes neuronales profundas. Y sí, complementar eso, que las herramientas que utiliza Oliver y la gente que trabaja con complejidad, pues no es estadística convencional. Pues están trabajando con estadística que se acerca más a teoría del caos y cosas de este tipo. No es la estadística que nos enseñan en los cursos de bioestadística, para terminar así pronto. No es estadística bayesiana. ¿Por qué? Porque por este problema, ¿no? Justamente de que normalmente en sistemas complejos no hay experimentos bien controlados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que les decía del proyecto de Chris, que está tratando de entender el nicho de la obesidad, pues no son modelos lineales generalizados. Más bien es justamente una cosa tipo coocurrencias, y con eso construyen la evidencia, ¿no? Porque son 400, podrían ser 400 variables. Ahora, ni siquiera sabemos cuántas variables son las que importan para la obesidad. Tampoco sabemos cuáles son. Entonces, más o menos identificamos algunas de las que creemos que son importantes, pero podríamos no estar tomando ni todas, ni las más importantes, ¿no? Entonces, siempre en sistemas complejos tenemos este problema de no saber la dimensionalidad del problema, la identidad de esas dimensiones y la importancia relativa de esas dimensiones, ¿no? Entonces, normalmente una de las aproximaciones típicas en complejidad, pues son este tipo de acercamientos más bien como de tipo machine learning, ¿no? Entonces van a ver mucho en complejidad, que mucho tiene que ver con aprendizaje de máquina, con más bien ver muchos casos y tratar de a partir de muchos casos, intuir qué es lo que está pasando con el sistema, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario para cerrar? No se puede conectar. Ahí está, doctor Ariel. Adelante. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que mi internet estaba fallando. Hola, Oliver, mucho gusto.
¿Cómo estás? Pues yo tengo ahí, como dice Raúl, ¿no? Alguna vez platicamos sobre, pues, hacer un pequeño libro, un pequeño artículo sobre homeostasis, y pues estas ideas, por supuesto, que nos traen, pues, ideas frescas para replantear lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta de tu plática y cómo lo manejas, es que nos haces ver la medicina desde otra visión, ¿no? Siempre nos enseñan una visión un poco más cuadrada, por decirlo de alguna manera, de cómo funciona, y pues la realidad es que es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Y creo que en ese sentido también nos permite replantearnos, pues, cómo vamos a ver la enfermedad en el futuro, ¿no? Ya no la vamos a ver como ocurría o como ocurrió en el pasado, ¿no? De que al principio, pues, quizá fue un designio de Claro. Dios, después donde no sabíamos qué era lo que lo ocasionaba, y conforme avanzamos, pues, en la medición de variables fisiológicas, en el conocimiento de la medición de otros biomarcadores, pues entendimos que la enfermedad eran estos pequeños cambios, ¿no? Y pues el concepto de homeostasis, pues ya lleva casi unos 200 años, bueno, más o menos como unos 100 y algo años. Creo que también habría que replantearlo, ¿no? Yo alguna vez le comentaba a Raúl, antes de que escucháramos tu plática, que muy probablemente mi idea era que la homeostasis, pues, estaba formada de pequeñas homeostasis, ¿no? No una sola, como nos enseñan en la medicina, sino pequeñas homeostasis, pues no sé si por órganos o por sistemas, que creo que también ya va a estar debatible, como ver la medicina como del órgano O a fulano otros o el niveles, Ariel, sistema más arriba, genitourinario, ¿no? más abajo. Exacto, sino un poco más complejo, como tú decías, ¿no? Y también plantearnos que quizá la enfermedad no necesariamente es mala, sino, como tú lo ves, como una perturbación de la homeostasis que ya tenemos, con el objetivo probablemente, si sobrevivimos, pues, de obtener un beneficio, ¿no? O cambiar algo en nuestra homeostasis. Pero a mí lo que me parece más interesante, y con eso concluiría, uno es que me queda muy claro, es algo que hace algunos años comprendí, y espero que estén de acuerdo algunos o no, y si no, pues lo discutimos, es que sin duda nos faltan métodos de medición, ¿no? Eso es nuestra principal limitante en el ser humano. No podemos medir todo a nivel molecular, atómico, no tenemos esa herramienta todavía. No podemos ser constantes a lo largo del tiempo, como tú lo dices, no hay un modelo que podamos seguir en 20, 30 años, y ese es el problema. Y la otra, pues, es que, pues, hay que replantearnos, ¿no? Esta forma de ver la medicina, y obviamente, pues, de integrar equipos cada vez más diversos, ¿no? Con la idea de comprender un poco, pues la vida prácticamente, ¿no? Sí, fíjate, hay quizás un comentario de lo que estás diciendo en términos de un poco, digamos, planteamientos diferentes que esta perspectiva de complejidad puede dar. Justamente a Elvia le gusta mucho plantear esta idea de que no somos individuos, somos realmente ecosistemas, ¿no? Entonces, digo, la estimación puede variar, pero pues, a lo mejor andamos por ahí de un 40, 50% de células que no son humanas en nosotros, ¿no? Y entonces lo que ella dice es que probablemente muchos procesos de salud de enfermedad, no solamente fisiológicos, sino también mental, podrían estar fuertemente mediados por la microbiota. Entonces, por ejemplo, ya no solamente basta pensar en una dieta en términos de cómo nos nutrimos nosotros, sino cómo nutrimos a nuestra microbiota. Entonces, cómo nutrimos a nuestra microbiota puede ser la clave para un montón de cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hemos visto de los resultados que hemos estado teniendo es que probablemente, por ejemplo, los dos extremos de una dieta completamente vegana versus una dieta completamente carnívora, los dos son malos en términos de que fragilizan al ecosistema bacteriano, ¿no? Entonces, quizás puede pasar que inclusive si tú vienes de una dieta completamente industrializada, perturbas a tu organismo dando una dieta diferente, vegana o carnívora, y esa perturbación puede activar los procesos de antifragilidad. Inclusive por algún tiempo podrías tener un beneficio de salud, ¿no? Real, visible, pero probablemente en un perspectiva de segundo orden,
con el tiempo estás fragilizando tu microbiota intestinal, sobre todo si estás del lado de lo carnívoro, porque al no tener fibras, pues las fibras son importantes para tus bacterias, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, podrías estar fragilizando tu microbiota y entonces ver ahora un decremento de tu salud, a lo mejor no en un año, a lo mejor lo ves en 10 años, ¿no? Pero es como un problema de segundo orden, ¿no? Entonces, a primer orden tú ves un beneficio, pero a segundo orden estás fragilizando. Es algo que nosotros entendimos cuando analizamos el problema del error de diciembre de la economía mexicana, y entonces lo que analizamos fue series de tiempo de la ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Bueno, de una variable económica importante, ¿no? La serie de tiempo tal cual, y luego su información de Fisher, que es de cierta manera un proxy de estabilidad. Y luego hicimos la información de Fisher de la información de Fisher. Entonces lo que vimos es que la variable económica cruda se ve bien, luego su estabilidad se ve bien, pero era una estabilidad inestable. O sea, la manera en cómo se había venido manejando la economía mexicana en términos de macroeconomía y controles y demás, había hecho una economía estable, pero era una economía estable de forma inestable. Entonces, a primer orden veías que todo estaba bien, a segundo orden estabas, como decíamos, ¿no? A un tris de tronar, porque internamente los mecanismos subyacentes ya se habían fragilizado. Y eso es lo que puse en el de diciembre. Entonces, creo que en salud estas ideas de primer orden y segundo orden son importantes porque hay muchas de estas intervenciones que podemos ver beneficios, pero que internamente están fragilizando al organismo, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, ese cambio de visión ejemplificado en la dieta puede ser por sí mismo una contribución, creo yo, útil a la ciencia médica, ¿no? Muchas gracias, Oliver. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a dar por cerrada la sesión. Te agradecemos mucho, Oliver. Yo creo que has sembrado una semilla, como siempre lo haces, ¿no? Cada que interactúo contigo me dejas más ideas y más cosas que explorar. Te contactamos regresando de vacaciones, como te comenté, para ver qué es lo que sigue con el proyecto de mitocondria y diabetes tipo 2. Sí. Muchos de los estudiantes que están ahorita dentro de la sesión, pues están trabajando este tema y muchos se incorporan, se quedan trabajando con nosotros, aún terminando la estancia, siguen interactuando. Entonces, te buscamos regresando de vacaciones para ver qué sigue. Buenísimo, va que va. Muchas gracias. Un saludo a todos por allá en México. Cuídense. Gracias, muchachos. Nos vemos a las 12:30 para la sesión de Arié, aquí en plataforma virtual. Yo creo que Arié va a compartir el link. Ahí nos vemos. Sí, doctor, gracias.